Bueno, esta es la segunda clase. No puedo pasar la Power, ¿alguien sabe por qué? Hola, hola. Co- Ahí está. ¿La ven en la Power? sí, sí, se ve. Si no, con las flechitas, profe, del teclado también. ¿Pero está circulando? ¿Está andando? Sí, 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 circula. Ah, perfecto, listo. Bueno, eh, va a ser un problema porque la gente sigue entrando. Bueno, a ver, la idea de esta segunda clase era que, bueno, se supone que ya más o menos saben lo que son las organizaciones y lo diferenciaron de las instituciones. Lo que yo hice acá es tomar otro autor que también es un organizacionalista que tiene montones de libros, yo ahí le puse dos. Eh, yo a veces busco las ediciones originales, básicamente porque me interesa a veces testear si las ediciones originales coinciden con, la, con las traducciones. Bueno, que es Slickers. Seguramente si cursaron alguna vez metodología y escucharon hablar de la escala de Likert, bueno, es el mismo autor, eh, que en realidad es un psicosociólogo que trabajó mucho tiempo en organizaciones desde una perspectiva más de investigación y que tiene una teoría bastante interesante, resumida, sobre estilo de gestión empresarial, o sea, de cómo se pueden gestar las organizaciones o cómo uno podría entender la diferente gestión de las organizaciones. Ahí toma cuatro modelos, pero lo que yo quiero señalar es lo que señala el texto de Stein, que ustedes tienen, donde dice que en realidad las organizaciones son, uno, grupos que encastran unos con otros y que esos grupos se conectan a través de las personas que sirven de enlace. ¿Por qué tomo esto básicamente? Para señalar o para subrayar esa importancia que yo le quiero dar a los grupos en las organizaciones. Por eso esta clase, si se quiere, es una clase sobre grupos, ¿sí? No sobre lo que ustedes entienden probablemente como dinámica de grupo, desde la perspectiva pichoniana, por ejemplo, sino otro tipo de grupos, porque básicamente, bueno, aquí tienen la definición de Stein sobre grupo, pero básicamente lo que nosotros queremos señalar, o lo que yo quiero señalar, es que todos los psicosociólogos que ustedes van a conocer o que van a poder leer ahora o más adelante, o cuando ustedes quieran, o después que se reciban y se gradúen, tienen que ver con que utilizan los grupos, ¿se entiende? Y que esto, que nosotros tomamos de Stein básicamente, y algunos señalamientos que ya hicimos en la clase pasada, o la de Likert recién, en realidad se va a repetir en casi todos los psicosociólogos conocidos. Si bien se puede decir que hay una diferenciación entre algunos que priorizan o que toman como punto de inflexión el individuo o el trabajador, otros, probablemente menos, pero no menos importante, menores en cantidad, pero no menos importante como teóricos, ponen el acento en los grupos para poder analizar lo que son las organizaciones, ¿entiende? Esto es muy importante que para ustedes, que quede claro para ustedes, digamos, por qué nosotros tomamos esta perspectiva, digamos, esta idea de los grupos y cómo, y la importancia que le damos al saber, y yo particularmente le doy al saber sobre los grupos y sobre los grupos particularmente dentro de las organizaciones. Lo primero que voy a marcar en esta línea va a ser esto, que si uno empieza a recorrer psicosociólogos y teóricos de las organizaciones, organizacionalistas, también pasa mucho si uno toma otras perspectivas. Si ustedes saben, desde la psicología social, uno puede encontrar una perspectiva o una línea teórica que viene de lo alemán, otra línea que viene de lo inglés, otra línea que viene de lo francés, que seguramente ustedes estarán más familiarizados, una línea que viene de América, y si uno toma o suma
autores que son de latinoamericanos. Ya no sé si pueden formar ellos una escuela o una línea teórica, pero también son muy importantes y han marcado, digamos, o han hecho algún sesgo dentro de la teoría de los grupos. Lo que quiero marcar en esta power es que muchas veces la idea de grupo se confunde con sinónimos o con ideas, no nosotros, o trataremos de no nosotros, pero muchos teóricos o mucha gente que está investigando o que tiene estudios en el campo confunde grupos con equipos de trabajo, con departamentos, con taller, con trabajo en grupo, con conjunto de trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, toma toda esta línea toda esta línea, por decir así, discursiva, lo toma como sinónimo de grupo, y para nosotros, básicamente, esto es una idea errónea. Yo siempre me identifico como psicólogo social, como un psicólogo del campo de las organizaciones, como un psicólogo sistémico, pero básicamente como un psicólogo académico, digamos, como alguien que trabaja en la academia desde hace más de 30 años y con alguien que, independiente que ha trabajado en organizaciones, y de hecho ahora también estamos trabajando con un sindicato, etcétera, etcétera, digamos, sigo siempre una línea que pretende ser académica. Esto es, tratamos de no hablar o no confundir la terminología, de no confundir las palabras, de no confundir estas temáticas que pueden ser similares, pero que después terminan confundiendo cuando uno, por ejemplo, quiere desarrollarla. Yo le hago, digamos, esta idea, un equipo de fútbol es un grupo. Esta pregunta es fundamental, ¿se entiende? Para intentar pensarlo. Yo trabajo con el síndrome de burnout ahora ya hace varios años en escuelas y con maestras. Podemos decir que una escuela que tiene un grupo de, por ejemplo, 20 o 30 docentes, ¿eso es un grupo? ¿Es un equipo de trabajo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que yo quiero marcar es esto y que ustedes puedan pensar este tipo de diferenciaciones. ¿Se entiende lo que digo? Y básicamente, nosotros, yo, para iniciar esta clase o para comenzar con esta clase un poco ya más formalmente, si ustedes revisan la clase, las clases de los años anteriores, la clase del año pasado y la anterior, y no sé si hay anteriores grabadas, pero digamos las de los años anteriores, yo siempre hago esta diferenciación de que nosotros vamos a hablar de los grupos dentro de las organizaciones. Y yo diferencio lo que son los grupos o las definiciones de grupos, que hay muchísimas. Yo tomé ahí la de Pichon Rivière, que seguramente ustedes conocen, y la definición de grupos de Chain, que es la definición de grupos dentro de las organizaciones. Y si ustedes ven, y podrían categorizar, digamos, podrían diferenciar la cantidad de adjetivaciones que tiene la teoría pichoniana y la definición de grupo pichoniana, van a ver que hay muchísimas, a diferencia de la que propone Stein, de los grupos dentro de las organizaciones, que tiene solo tres, que es que las personas interactúen unas con otras, que sean psicológicamente conscientes unas de otras y que se perciban a sí mismos como un grupo. La primera es fácil de observar y la tercera probablemente también. Que sean psicológicamente conscientes no tiene una definición muy clara, o podemos especular muchísimo, sobre todo como psicólogos sociales, qué significa que una persona sea psicológicamente consciente de la otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y más si esto lo tomamos o pretendemos adoptar sobre esto alguna pretensión dentro de la propia organización como un campo laboral. ¿Se entiende? Como un campo de trabajo o como un campo donde se desarrollan actividades. ¿Se acuerdan cuando nosotros en la clase pasada hablábamos de las tres actividades que desarrollan la organización? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Cuáles son las tres actividades que desarrolla la organización? A ver, vamos a tomar lección. No, mentira. Digamos, pero cuando ustedes toman el texto de Petit, van a ver que toda organización realiza simultáneamente tres tipos de actividades. Una que tiene que ver con el cumplimiento de una meta o de un fin, ¿sí? Que es la producción de un bien o un servicio, depende del tipo de organización que se trate. La segunda que tiene que ver con la actividad de mantenimientos de la propia organización. Y la tercera tiene que ver con actividades que tienen que ver
que tienen que relacionar la organización con el entorno. Estos tres tipos de actividades son simultáneas, se producen y se desarrollan simultáneamente, ¿sí? Y todas las organizaciones tienen que cumplir con esto, ¿sí? ¿Por qué tomo esto? Para tener conciencia de, o para poder empezar a reflexionar sobre qué es una organización para nosotros. Van a tener la definición, de hecho ya la dimos, y ya teorizamos un poquito sobre Chain, y vamos a desarrollar la clase que viene la idea de organización de Mixberg, ¿sí? Y qué significa entonces, o qué significaría para nosotros entonces, la definición de grupo y la importancia que tiene la definición de grupo. ¿Se entiende lo que digo? Que es muy diferente cuando uno habla de un grupo. El otro día Guillermina me preguntaba porque salió, no sé si alguien cursa los martes de la mañana con la profesora Giglione, pero ella, parece que en la clase de ella, en el práctico de ella, salió la idea de qué son las barras, y que después me transmitió la inquietud para que yo lo tome acá, qué son las barras bravas. Digamos, las barras bravas son grupos de las organizaciones. Entonces, es muy interesante la respuesta. Las barras bravas pues, están compuestas normalmente de muchos grupos, ¿sí? Incluso hasta divididos por zonas, por ejemplo, zona norte, zona sur, zona oeste de Rosario, y dentro de esas zonas hay varios grupos. Ahora, cuidado, porque esa definición de grupo no tiene que ver con la organización. La organización en todo caso es el fin, o en todo caso es el objetivo que se propone ese grupo, que es ir a la cancha. Ahora, si consideramos también que la barra brava está compuesta por socios del club o miembros que trabajan en el club, ese probablemente sea, sí, un grupo dentro de una organización. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le comentaba a Guille cuando la encontré que, digamos, en España este tipo de grupos se llama ultras. Lo que acá serían las barras bravas, en España se los denominan ultras, ¿sí? Que sería como el sector violento, pero normalmente son socios del club y también están divididos en varios subgrupos y hacen a la organización del club. Básicamente, muchas veces toman el rol, a diferencia de acá, de policías. Digamos, son los que terminan poniendo orden si hay algún desmán, por ejemplo, contra la barra contraria, contra el equipo contrario, o fuera del estadio, etcétera, etcétera. A veces que cobran la misma forma que acá, que se transforman en violentos o en delincuentes comunes. ¿Se entiende? Pero digo, cuidado, porque decir barra brava no es decir un grupo. Y lo tomo esto por lo que decíamos antes. Nosotros vamos a trabajar con grupos dentro de las organizaciones, no con grupos solamente. ¿Se entiende? No confundir grupos con grupos de las organizaciones. Eso es fundamental. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahora? ¿Alguien tiene? Si alguien tiene Profe, preguntas, una lo va consulta. diciendo. ¿Podría ser entonces, ¿Sí? ahora ya, si los barra bravas fueran entonces socios del club, ¿podrían ser estos grupos internos o informales? Grupos informales, digo. Porque hoy vimos en el práctico, no sé Sí, bien el claro. autor que habla de esto, que hay grupos formales e informales. ¿Este vendría a Ahora ser justo un iba a grupo hablar de eso. informal? Ah, bueno. Sí. Básicamente ahí la pregunta es si son un grupo informal, Sí, porque si los une un club, probablemente el grupo no sea muy informal, o sea, son, digamos, pueden ser informales, pero no son informales por el club que los convoca. El club que los convoca los transforma en un grupo formal. ¿Se entiende? ah, sí, Si son todos, si tomás la organización News All Boys y tomás grupos dentro de la organización News All Boys, son grupos formales. ¿Se entiende? Porque los que los convoca es una formalidad. No sé, todos los de la comisión directiva pueden ser un grupo, claro. ¿sí? Ahora, probablemente haya, sí, dentro de una organización, Newell's, Central, Boca, River, no importa, sí, otros grupos que son informales. Pero no es lo que lo convoca. Lo que lo convoca es lo que hacen los grupos formales. Más de un grupo formal. Una organización normalmente, depende del tamaño, obviamente, tiene más de un grupo formal.
¿sí? Por ejemplo, el grupo formal que trabaja a la mañana, el grupo formal que trabaja a la tarde o a la tarde-noche, ¿no? En los clubes. El grupo formal que tiene que ver con la comisión directiva y el grupo formal que tiene que ver con las órdenes de mantenimiento. Cortar el césped, pintar, arreglar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Piénsenlo en la facultad. Hay grupos formales de no docentes. Un grupo que va a la mañana, ¿sí? Un grupo que va a la tarde. ¿Sí? Nosotros dividimos grupos formales e informales. Esa división nosotros la seguimos desde Chain, pero la van a encontrar en muchísimos. Chain es como un clásico. ¿Se entiende? Hablando de fútbol. Chain es como un clásico, o sea, todos los temas que vamos a tocar los van a encontrar en el libro de Chain, que después que termine esta clase, cuando suba o mañana o pasado, Guille consiguió el libro completo, así que nosotros vamos a subir el libro completo. Ustedes van a tener que leer solamente el capítulo de grupos que nosotros tenemos señalados, ¿sí? Que ustedes ya tienen señalado, que yo tomé antes, que yo mostré antes. ¿Ok? Pero ustedes van a tener el libro completo, ustedes van a tener obligatoriamente que leer el capítulo 9, ¿ok? Pero van a tener todo el libro para aquellos que quieran seguir explorando a partir de la definición de organización, a partir de la definición de grupo, o yo les aconsejo los últimos capítulos que tienen que ver con cómo intervenir desde la perspectiva organizacional. ¿Sí? Tal vez para leerlo en otro momento. Digamos, bueno, nosotros, ¿no? Digamos, la división entre grupos formales e informales, un poco ya la dije, lo de formal, son aquellos que están convocados y están conformados un poco son voluntarios de la organización. Son un poco los grupos que la organización trata de hacer. Y aquí probablemente esté la primera diferencia de que estos grupos probablemente no se transformen nunca en grupos. ¿Se entiende? Sino que son más bien equipos de trabajo. Gente que comparte el horario, que comparte el trabajo. Supongamos, uno toma una oficina o va a un banco y hay 5 cajeros, hay, no sé, 4 cuentas correntistas, hay 6 secretarias, etcétera, etcétera. Pero probablemente si uno explore en la definición de grupo, que es esto que sea psicológicamente consciente unos de otros, que era lo que tomamos de Chen, que lo señalamos de Chen recién, probablemente no sean grupos en algún sentido del término. Sí lo van a hacer para Schein y para muchos psicosociólogos que, repito, confunden muchas veces la definición de grupo o la idea de grupo, el concepto de grupo con la de equipo de trabajo. Y Schein va a decir que hay dos tipos de grupos, obviamente. Una pregunta, profe. Sí. ¿Por qué se confunden estos términos si no son lo mismo? Porque muchas veces los psicosociólogos vienen formados en escuelas diferentes. ¿Sí? Un poco yo lo dije antes, cuando empezamos, digamos, hay algunos que vienen de la escuela alemana, otros de la escuela inglesa, otros de la escuela francesa, otros de la escuela americana. No quiero seguir agregando, digamos, hay una escuela rusa. Si uno toma acá mismo en la Argentina, la corriente que viene más de la escuela pichoniana, de una escuela que viene más de un interaccionismo simbólico, seguramente hay una diferencia. Van a encontrar diferencias. En realidad, porque hay un punto de la psicosociología se desarrolló, la psicología social, que vemos nosotros en las organizaciones básicamente, se desarrolló básicamente o prioritariamente por fuera de el campo o el ámbito académico, por así decirlo. Fue más una necesidad de resolver problemas dentro de las diferentes organizaciones, en diferentes momentos históricos y en distintos lugares. ¿Se entiende? No hubo, la psicosociología como la entendemos hoy, como tratamos de entenderla hoy, no tiene un desarrollo académico de como la psicología experimental o como la psicología de la personalidad o como la psicología profunda o la del propio campo educacional. Es un mix entre un desarrollo académico, o como dije antes, muchos desarrollos académicos y mucho trabajo que tiene que ver con diferentes psicólogos, básicamente psicólogos sociales. Ahora después vamos a ver algunos, digamos, algunos experimentos o algunos desarrollos de psicólogos, incluso de sociólogos, que no se preocuparon
inicialmente al menos del campo académico, ¿sí? Se preocuparon más de tener resultados porque cuando vos trabajás en organizaciones, a diferencia creo de muchas otras lugares que podés conseguir como campo de trabajo, a vos te piden que de alguna forma dé resultados. Si a vos te contrata una empresa, te contrata una organización laboral cualquiera, lo que te va a pedir es resultados, ¿sí? De una intervención. Muchas veces ni te van a preguntar, y de hecho nunca te preguntan de qué. Una empresa no te pregunta cómo te formaste ni de qué corriente, si sos freudiano, lacaniano, Los, kleiniano, pichoniano. ¿Se entiende? La los gente te dice, yo resultados dependen de la organización que los pida, o no, siempre los se obtiene resultados el mismo dependen, resultado. el resultado depende de cómo vos organizás tu tarea, tu trabajo. Cuando lleguemos a la última parte de este cuatrimestre, nosotros vamos a dar qué es un proceso de intervención, o más o menos cómo entendemos el proceso de intervención, y ahí va a tener algunas cosas más claras, digamos, o vamos a decir algunas cosas más claras del resultado. Pero básicamente el resultado depende de cada uno de los psicosociólogos que están trabajando. ¿Sí? Nuestra facultad creo que no se guía mucho por ser, no sé si decir resultadista, porque parezco técnico de fútbol, digamos, pero los psicoanalistas no publican lo que hacen, ni los éxitos o los fracasos que tienen. Entonces, estamos acostumbrados a que haya como una cosa yo creo que es una nube de Úbeda, digamos. Es como que nosotros vivimos en una cosa muy ideal, digamos, pero cuando después van a la realidad, ustedes se van a dar cuenta cuando se reciban, que ustedes le van a pedir resultados, básicamente. ¿Se entiende? Y últimamente, por una cuestión de que se abrió la facultad, ya no son solo psicoanalistas, como en mi época, que hay otras facultades privadas que no enseñan psicoanálisis, sino enseñan teoría cognitiva y otras cosas, que van más, que son más prácticas, como se dice vulgarmente, van a ver que cuando se reciban van a tener que empezar a entender esto de conseguir resultados. ¿Se entiende? Porque si no se los va, como se dice en este campo, se los va a comer la competencia. ¿Se entiende lo que digo? Me desvié muchísimo del tema, perdón. Bueno, los grupos formales que podemos encontrar dentro de las organizaciones son permanentes o temporales. ¿Se entiende? Básicamente los temporales son de temporada, yo digo, qué sé yo, se arman equipos para vender aire acondicionado cuando empieza el verano. ¿Se entiende? Estos son equipos temporales. Los permanentes básicamente tienen que ver con controles de calidad, o según yo lo entiendo, los más exitosos, los más reconocidos tienen que ver con controles de calidad. Son normalmente formados por gente que ya está trabajando en la organización y que, aunque pertenecen a algún tipo de grupo, pasan a pertenecer a otro tipo de grupo. ¿Se entiende? Para hacer algún tipo de trabajo específico. Los grupos informales, un poco contestando a lo que había planteado la compañera al principio, tiene que ver con esto de cómo se encuentran, cómo se relacionan y básicamente cómo se encuentran y se relacionan día a día, en lo cotidiano, en la práctica, en el contacto directo. Muchas veces se forman por proximidad y muchas veces se forman porque uno se encuentra a alguien. Bueno, ahora ya no se puede fumar en casi ningún lugar. Yo fui fumador muchísimos años, por suerte como 8 que dejé. Pero yo cuando fui fumador, cuando tenía que fumar, tenía que salir del lugar y era un ambiente donde nos encontramos los fumadores, ¿se entiende? Entonces, bueno, era como un grupo formal o terminamos haciendo un grupo informal, perdón. Y como eso nos encontramos, por ejemplo, en una organización, bueno, yo trabajo en la facultad hace más de 30 años, digamos, con gente que muchas veces compartía el mismo horario de trabajo, terminaban siendo grupos informales. ¿Se entiende lo que digo? Esto tiene que ver con que compartimos el horario y seguramente de 400 y pico de docentes que somos, debe haber por lo menos 200 que no sé ni quiénes son, ni de nombre a veces sé quiénes son. Los alumnos, colegas me preguntan, che, ¿conocés a tal? Y yo la verdad es que no conozco, no sé, de 400 conoceré la mitad de las personas y hace 30 años que estoy. Digo, porque con algunas personas no he compartido. Yo, por ejemplo, nunca he dado clase los viernes.
hemos hecho algunos cursos de posgrado en su momento, etcétera, etcétera, pero yo nunca di clase ni jueves a la tarde ni viernes. Seguramente si hay alguien que hace 30 años que va los viernes, yo no lo conozco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay ahí una proximidad con el que uno se puede comunicar más asiduamente, etcétera, etcétera, que uno encuentra, a veces no, en esa persona, alguien con quien conformar un grupo. También tiene que ver en su momento los que tomamos mate con los que tomamos café, los que somos de Newell contra los que son de Central. ¿Se entiende? Hay diferentes tipos de afinidades. Y sí se puede encontrar que en esos grupos informales, cuando uno los explora, ¿sí? Tiene que ver con esto, que pueden ser horizontales, verticales o transversales. Yo, para no confundir, no puse transversales, sino que puse mixtos, ¿sí? Que pertenecen a diferentes estamentos. Esto significa que puede haber 2 jefes, 4 subordinados, alguien del staff, digamos, ¿no? Alguien de fuera que estaba, por ejemplo, en una época nosotros habíamos trabajado alguna amistad, yo había trabajado alguna amistad con algunos docentes y alumnos de ingeniería, porque la parte de atrás de ingeniería, la parte de atrás de psicología, donde ahora está la biblioteca, se la habíamos prestado, o sea, no yo, digamos, la autoridad de turno, se la habían prestado a ingeniería. Entonces, los ingenieros venían al bar de la Facultad de Psicología a tomar café. Entonces, bueno, es una curiosidad, ¿no? Vos qué hacés, vos de qué cátedra sos, de materiales. Digo, ¿cómo de materiales? ¿Qué cátedra es materiales? Terminaron de la Facultad de Ingeniería. Y terminamos un par de veces cenando y etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá sí vale la aclaración probablemente de que grupos informales tiene más que ver con la palabra grupos, a diferencia de grupos formales que tiene más que ver con equipo de trabajo. Esto se lo tiro como una opción cuando ustedes lo empiecen a pensar. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá les dejé, esto lo voy a pasar porque para que no sea tan larga la clase de hoy, tengamos tiempo de charlar. Yo les dejé acá las Power porque lo que Stein hace es hablar de las funciones organizacionales y de las funciones psicológicas individuales que tienen los grupos dentro de las organizaciones. Básicamente no confundir, porque esto siempre termina siendo una opción de preguntas de parcial, ¿sí? Entonces, digamos, que tiene mucho que ver con esto que ustedes, repito, lo de las 3 actividades básicas de toda la organización, ¿no? El cumplimiento del fin y la meta, el mantenimiento interno y la relación entre organización y entorno. Pero tiene, o está explicado por al menos algunas de las funciones psicológicas, por ejemplo, la de construcción de identidad. Y es muy interesante cómo los grupos en las organizaciones no solo son de contención, sino que en el desarrollo temporal, digamos, la continuidad del tiempo, probablemente de los años, ayudan en esto que es la construcción de identidad. ¿Sí? A desarrollar, por decirlo así, al trabajador en este proceso que es su vida, a lo largo de su vida, ¿sí? Una identidad propia donde conjuga un poco aquello que son las funciones organizacionales, por ejemplo, es decir, yo trabajo para agua y energía, bueno, ahora se llama agua sanitaria, no sé cómo se llama ahora, ¿sí? O para gas del Estado, trabajo para gas, para el Litoral Gas ahora sería, y a su vez yo soy gasista, ¿se entiende? Entonces existe ahí una mixtura de construcción de identidad, o una mixtura entre lo que yo hago como mi lugar de trabajo y lo que yo soy y hago, y muchas veces lo termino haciendo también en mi casa, ¿sí? O sea, trabajo en Litoral Gas, pero a su vez a la tarde o en los fines de semana trabajo como gasista, ¿sí? Entonces es una construcción de identidad. La persona, por decirlo así, se empieza a sentir gasista y a su vez todas las experiencias grupales o muchas de sus experiencias grupales, básicamente de grupo formal, pero también de grupo informal, tiene que ver con este correlato de vivenciar que uno es gasista. Ser mejor gasista que tal, tomar un mejor trabajo que tal, darse cuenta de las cosas más rápido, ¿se entiende? Empieza con una cuestión de competencia y cooperación que tiene que ver con esta construcción de identidad. ¿Se entiende lo que digo? De todas formas, ustedes lo van a tener
como dije antes, todo el libro, así que van a poder leerlo tranquilo, subrayarlo, preguntar, etcétera, etcétera. Un texto muy viejo. Yo no quiero seguir hablando mal de la cátedra B, porque tampoco, nada, ya está, qué sé yo. Aparte me retan, después me retan mis docentes. Me dicen, no haga eso, qué sé yo, somos todos, no iba a decir somos todos amigos, no somos todos amigos. Somos todos, compartimos el mismo lugar de trabajo. Después te lo encontré en las reuniones de fin de año, independientemente de lo que uno piense. Pero básicamente, esta diferencia entre organización e institución, al menos desde la perspectiva de los grupos, comienza con un texto de los años 30, ¿sí? Que es este que ustedes tienen acá. ¿Sí? Es un texto publicado ahí, está publicado como una compilación, ¿sí? Y en verdad, Elliot Jack tiene una hipótesis. Elliot Jack es un psiquiatra, fue un psiquiatra psicoanalista inglés, vivió muchos años, no murió hace tanto tiempo. Bueno, ahora sí ya, pero cuando yo hice esta Power hace 15 años no había fallecido hacía poquito. Y él trabajó en el Tavistock Institute de Londres, que es probablemente la escuela de psicología del trabajo y de las organizaciones más importantes del mundo, está entre las más importantes del mundo. Y él produce un texto que se llama los sistemas sociales como defensa contra las ansiedades persecutorias y depresivas. No sé si ustedes saben mucho de psicoanálisis, si han leído, si les gusta, pero digamos, todo el psicoanálisis inglés de aquella época, estamos hablando entre el año 30 y el año 50, o entre la década del 30 y la década del 50, es un psicoanálisis muy releído, todo Freud es releído por Melanie Klein. Y como ustedes saben, digamos, que después en la Argentina lo va a tomar Pichon Rivière, obviamente, pero la teoría pichoniana, la teoría kleiniana, en el desarrollo del sujeto, no hace tanta pamplina ni va por las ramas como los lacanianos. Digamos, hay dos posiciones básicas que tienen que ver con lo que después Pichon Rivière llama el miedo al ataque y el miedo a la pérdida, que tiene que ver con dos posiciones básicas. La depresiva, si entre los primeros 6 meses, y la persecutoria, o paranoide, diríamos nosotros, probablemente en una mejor traducción, que va entre los 6 meses y el año y medio. Digamos, entonces, en base a esto, Elliot Jack construye una hipótesis de que las personas, cuando llegan a las organizaciones, inmediatamente o lo más rápido posible hacen grupos o se agrupan, y acá de nuevo volvemos a pensar qué significa la palabra grupo, pero se agrupan o tratan de estar en conjuntos o en equipos, porque ese conjunto, ese equipo, ese grupo, les ayuda contra esos elementos que son elementos sueltos, ¿sí? Que tienen que ver con esto o depresivo o paranoide. ¿Se entiende? Que tiene que ver con las posiciones básicas. Entonces, para Jack, y Jack es un autor muy importante también dentro del campo del psicoanálisis, una de las corrientes, digamos, sostiene una de las corrientes psicoanalíticas inglesas, digamos, ¿no? Dentro de la escuela kleiniana, y aparte dentro del campo de la psicología organizacional, aparte porque él vivió mucho tiempo, murió de muy viejito, ¿se entiende? Entonces es un tipo que ha marcado escuela dentro del Tavistock y después fuera del Tavistock, en Oxford, terminó trabajando en Oxford, y verdaderamente es una hipótesis, uno puede compartirlo o no, yo a esta altura no creo compartir ninguna hipótesis psicoanalítica, pero verdaderamente cuando uno tiene que explicar por qué, primero, por qué estudiamos grupos, y segundo, por qué creemos que son importantes los grupos, necesitamos una hipótesis que vaya un poco al individuo, independientemente de que lo que nosotros tomamos como individuo o tomamos como sujeto, no está, o al revés, está revalidado entre los grupos, por eso no le damos tanta importancia, si se quiere así, a esto que sería el individuo. Nosotros estudiamos las organizaciones a partir de estudiar los grupos. Y después, cuando sigamos las clases siguientes que estudiemos en la unidad 2, la comunicación, y en la unidad 3, el poder y la jerarquía en las organizaciones, van a ver por qué
son importantes los grupos, porque todo el desarrollo comunicacional y todo el desarrollo de poder se desenvuelve dentro de los grupos. ¿Se entiende? Si uno trabaja con organizaciones grandes o con muchos empleados o con muchos participantes, van a tener que hacer algún tipo de, por decir así, seccionalización. Le van a tener que dividirla de alguna manera. ¿Sí? Dividirla en grupos es una de las formas. ¿Ok? Esto también se lo dejo para leer. Lo van a tener acá. Cualquier cosa me lo piden. Como dijimos en la primera clase, uno de los autores más importantes que vamos a encontrar es Elton Mayo. ¿Se acuerdan que yo había dicho que históricamente las teorías organizacionales tienen muchos antecedentes, obviamente, pero tiene dos que son, por decir así, muy importantes. Uno que es la Organización Científica del Trabajo, que se llama Taylorismo también, que ustedes lo van a conocer como Taylorismo, donde la importancia sí está puesta en el sujeto, sí está puesto en el hombre, en el tipo individual, en el trabajador individual, en la producción del trabajador individual, ¿sí? Que esta es fue final del siglo XIX, las primeras 2 décadas del siglo XX, y la segunda como una contracorriente de eso, que en realidad no nace como una contracorriente, pero se puede entender, es la de Elton Mayo, ¿sí? Que se llama Escuela de las Relaciones Humanas, donde la prioridad ya no está en el trabajador o la producción de un trabajador individual, sino la producción del grupo. ¿Se entiende? Y la evaluación del trabajo no es de la persona, sino del grupo. ¿Se entiende? De ese grupo de trabajadores. El experimento Hartor, que es lo que está ahí, yo lo puse para que ustedes lo marquen y después lo busquen si quieren, y si quieren hablar de eso en algún momento lo vamos a hacer. Pero digo, lo que prueba el experimento, creo que yo lo dije, es que ¿esto qué es? La recompensa no material, la recompensa, si se quiere, simbólica, es más importante que la recompensa material. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto sirvió, o fue uno de los pies para hablar de psicología hasta el día de hoy. Muchas veces esto no se ve, o muchas veces no se vio en el campo de la psicosociología, porque las organizaciones les gusta, sobre todo a los dueños de las empresas, les gusta y les conviene y les parece mejor, le parece políticamente mejor, le parece políticamente con menos compromiso, transformarse en taylorista y tomar a los empleados de a uno y tomar a los participantes de a uno. ¿Se entiende? Pero en verdad, los aportes de la Escuela de las Relaciones Humanas desde Mayo en adelante han sido muy importantes y hoy, 70, 80 años después, son básicos en la construcción de una teoría o del desarrollo de los psicosociólogos. ¿Se entiende? Ahora, después vamos a hablar un poquito de la historia, pero van a ver que esto es nuevo, si se quiere, o que esto, la teoría de las relaciones humanas, no como teoría de relaciones humanas, no como una producción como lo que hizo Mayo, pero sí, desde los fines de los 80, mitad de los 80 en adelante, al día de hoy, hay toda una actualización de lo que serían las teorías de la recompensa simbólica, ¿se entiende? De lo que sería lo no material que aportan las organizaciones a los individuos. ¿Sí? Uno de los puntos más importantes cuando uno estudia los grupos dentro de las organizaciones es estudiar cómo esos grupos tienen qué tipo de liderazgos. ¿Sí? Básicamente yo tomé acá una teoría que está hecha por dos autores, Sam Blake y Mouto, es muy famosa, que es un cuadro de doble entrada, digamos un cuadro doble, que es lo que tienen en la pantalla, digamos, donde básicamente los autores evalúan el tipo de liderazgo dentro de la organización, si son liderazgos de tipo afectivos o de tipos productivos.
Lo que los autores en el fondo subyace la teoría del mecanismo auto tiene que ver con qué tipo de liderazgos una persona puede ejercer. Esto, cuando hablamos de liderazgo aquí, hablamos de liderazgo dentro del campo de las organizaciones. ¿Se entiende? No hablamos de los tipos de líderes como un poco lo hizo Pichon Rivière, sino que si uno toma las organizaciones, uno va a ver que existen una cantidad de grupos y va a querer saber con qué grupos cuenta para hacer determinado tipo de intervención o de cambios en las organizaciones. ¿Se entiende lo que digo? Entonces va a entender que hay dos tipos básicos de liderazgo. Un liderazgo que está apuntando a producir, un poco poniendo en segundo lugar aquello que son las construcciones individuales, los problemas de cada uno, incluso algunos problemas grupales generados en la convivencia de esa grupalidad, digamos, de esa idea de grupo, y otro tipo de líder donde va a encontrar o vamos a encontrar que están más preocupados por los valores y por los desarrollos que son del tipo emocional o afectivo. En este punto hay que ser claros, digamos, no es que uno va a generar o va a tratar de potenciar uno u otro. La idea es que hay un equilibrio, o que el líder, el mejor líder o el líder que tiene que ver con mayor efectividad, tiene un equilibrio entre estos dos tipos de liderazgo, entre esta bimodalidad de liderazgo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy importante el análisis del liderazgo. Esto viene, entre muchas otras cosas, se genera en estudios que hizo Kurt Lewin, fue el primer psicólogo social reconocido que tiene publicaciones que llegan hasta el día de hoy. ¿Sí? Muchas veces se confunden líder con... ¿Por qué tomo esto? Lo de los tipos de liderazgo. Muchas veces se confunden líder con gerente. ¿Se entiende? Muchas veces se confunde el líder con jefe. Muchas veces se confunde el líder con CEO, por ejemplo. Líder con presidente. Un presidente puede no ser líder. Yo no voy a entrar en esto porque nuestro presidente dijo algo parecido el otro día y se armó un quilombo, pero digamos, tiene una lógica lo que dijo y en realidad una explicación psicológica un poco difícil, pero tenía razón. Lo que pasa es que, bueno, tomado por la prensa amarilla, terminó siendo un desastre. Sí, no vamos a hablar de eso ahora. Se entiende lo que estoy diciendo, pero bueno, hay una idea de confundir a un líder con un gerente. Vos podés llegar a la gerencia hasta incluso de casualidad. ¿Se entiende? No casualidad absoluta, pero sí una casualidad relativa. ¿Sí? Incluso a presidentes de la República hemos visto. ¿Está? Hay tipos de liderazgo que después vamos a estudiar también. Bueno, quiero adelantar un... Sí, no sé quién levantó la mano. Disculpen que no veo, chicos. No, Sí, profe, dale. ¿qué tal? Lo estaba relacionando de pronto con la cuestión porque justo vi ahí que el liderazgo se podría tener más en cuenta para la grupalidad informal. En cambio, en la formalidad se pensaría más en el jefe o gerente como más puesto para una función. A ver, ¿cuál es la pregunta? Si podemos relacionar el liderazgo con la grupalidad informal, en el sentido de que nada, el líder se va construyendo también, supongo que de acuerdo a este carácter, o afectivo o productivo, pero... Mira, yo acá tengo una power con los tres tipos de liderazgo, Ahí está. que en realidad esto se corresponde más con la unidad 3 cuando hablemos de poder, ¿sí? Y de autoridad, digamos, la relación entre liderazgo, poder y autoridad. Esto es de Max Weber en realidad. Max Weber decía que había tres tipos de autoridad. Una que es legítima, que en realidad es racional legal, digamos, ¿no? Que probablemente sea el jefe que el gerente puso como jefe. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? Otra que tiene que ver con el carisma, tiene que ver con esto
básicamente de lo emocional, de lo afectivo, con un tipo simpático, un tipo amable, un tipo afable, un tipo... Bueno, en la psicología moderna sería extrovertido probablemente, ¿sí? ¿Ok? Y otro tipo de liderazgo que tiene que ver con la tradicional. Este tipo de liderazgo tiene que ver con las personas viejas, básicamente, o con muchos años de experiencia, no necesariamente viejas de edad, sino con personas que en esa organización son personas que hace muchos años que están y que han conseguido el respeto de todos o de muchos o de casi todos por ese mismo pasaje. O sea, que en diferentes momentos resolvió problemas, que en diferentes momentos ayudó, que en diferentes momentos es una persona que también tiene algo de carismática, pero no lo define el carisma, lo define más bien el saber por la experiencia. ¿Sí? O sea, que sabe porque... ¿Vieron cuando el Martín Fierro dice, sabe el diablo por diablo, pero más sabe por viejo? Bueno, un poco tiene que ver con esto, con esas personas que saben, a lo mejor no estudiaron, seguramente, pero saben porque ya han pasado tanto, han tenido que resolver tantos problemas en el campo donde están trabajando. Acuérdense que estamos hablando del liderazgo dentro de las organizaciones, ¿sí? Donde descartamos, por ejemplo, hay otro tipo de líderes fuera de una organización que tienen que ver con lo heroico real o con lo heroico imaginario, ¿se entiende? Que tienen que ver con el poder adquisitivo económico que ostenta. Hay muchos tipos de liderazgo fuera de las organizaciones. Nosotros restringimos el estudio de los grupos y del liderazgo, en este caso, al campo de las organizaciones. ¿Se entiende lo que digo? Lo que vos decís, hay veces que puede coincidir y hay veces que no. El líder puede ser un gerente. ¿Se entiende? Puede que el gerente no sea un líder. ¿Ok? Y lo podés encontrar cualquiera de las dos cosas. Por eso cuando vos vas a hacer un diagnóstico de una organización, tenés que tener claro. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muchas Sí. veces pasa, supongamos, en una organización, o cuando esa organización depende de una organización, que una persona termina siendo líder de un grupo, pero no es líder de toda la organización. Para la organización es solo el presidente, o el decano, el gerente, el rector, no sé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, dentro de su grupo, digamos de íntimo, de pares, o su grupo político, termina siendo un referente. ¿Sí? Y como referente termina siendo un líder. Ahora, cuando asume como presidente, no tiene esa capacidad de liderazgo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Podemos volver después. Yo acá hice un cuadrito diferenciando muy burlonamente, porque en realidad lo tomé de otro lugar, pero me gustaron estos Power Rangers, no sé qué coño son, pero me gustaron esta diferencia entre jefe y líder. ¿Sí? El jefe se pone por delante y el líder pone el grupo por delante y por decirlo de alguna manera, le presta los méritos, les deja los méritos al grupo porque cree que en realidad el grupo es todo. Yo se lo escucho mucho, a mí me tocó dar un par de conferencias por el Barrao para la gente que hace deporte, fútbol y básquet y este tipo de deportes grupales. Y la verdad es que sí encontrás en ese nivel muchos técnicos, entrenadores, ¿no? Que ponen por delante siempre, son auténticos líderes, independientemente que no hayan estudiado a veces, son auténticos líderes. ¿Por qué? Ponen por el mérito del equipo y del juego de todos y no de uno, no sé, el capitán del equipo o de ellos que terminaron armando el equipo. ¿Se entiende? Y yo creo que esto es importante en varias materias, digamos, en varias organizaciones. Pero básicamente, algunas organizaciones son lo que se podría denominar resultadistas, ¿no? Las deportivas son organizaciones muy particulares, si uno hace un análisis de las organizaciones. Tienen equipos y tienen grupos y son muy inestables, ¿se entiende? Porque muchas veces cambian hasta de un domingo para otro,
o de una temporada para la otra, ¿se entiende? A diferencia, no sé, qué sé yo, una escuela donde una vez que una maestra titulariza se queda 20 o 30 años hasta que se jubile, incluso. ¿Se entiende? Entonces, la estabilidad o la dinámica de una organización es muy diferente o se transforma en una dinámica muy diferente a la dinámica de la otra. Si uno compara, no sé, una escuela con un club de fútbol, ¿sí? O, no sé, la maestra del turno mañana de la escuela tal con el equipo de fútbol de primera de tal club. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Hay muchas clasificaciones de grupos, yo no las voy a dar acá porque ya pasó más de una hora, pero bueno, yo ahí les dejo las Power esta, va a estar el video, las pueden repasar. Básicamente se habla de grupo primario y grupo secundario. El grupo primario normalmente, real o imaginario, pero es la familia. El grupo secundario es donde uno reproduce, ¿sí?, eso que vivió en el grupo primario. Y una definición que a mí particularmente siempre me fue útil y yo utilizo hace más de 20 y pico de años, que es la de Newcomb, que tiene que ver con esto que es bastante difícil de explicar, pero tiene que ver con grupos de pertenencia y grupos de referencia. Uno muchas veces pertenece a un grupo, se reconoce perteneciente a un grupo, vivencia las pertenencias a ese grupo, pero en verdad está tendiendo a ir hacia otro tipo de grupos. ¿Sí? Entonces, un poco el grupo de referencia hace de tracción hacia el futuro, temporalmente hablando, y el grupo de pertenencia conjuga el ayer y hoy y le permite imaginar, si se quiere, o hacer lo que desde otro lugar yo llamo anticipación de sentido, sobre lo que quiero que sea un grupo. ¿Se entiende? Esto es básicamente cuando uno tiene que organizar dentro del campo determinado tipo de actividades o determinado tipo de tareas, en un sentido pichoniano. ¿Se entiende? En lo que Pichón llamaría el proyecto, si se quiere. ¿Ok? Bien, acá les dejé un cuadro que va a ayudar y también un cuadro de la diferencia entre grupo y equipo de trabajo, que también volvemos a lo mismo, digamos, el grupo de trabajo contra el equipo de trabajo. El grupo de trabajo es es individualista, tiene más que ver con esto que llamamos el jefe. ¿Se entiende? Es un grupo armado para realizar un trabajo, pero nunca pierde la individualidad, nunca se pierden las individualidades. A diferencia del equipo donde en este sentido tiene más que ver con el grupo, un poco más que ver, por lo menos en algunos ejes, ¿no? Como el aprendizaje, la cooperación, la forma de participación, etcétera, etcétera. Bueno, les di el ejemplo del control de calidad del equipo de trabajo, como ejemplo del control de calidad. Y lo que quería señalar, y esto sí que no lo había puesto los años anteriores, que es lo que estaba trabajando, digamos, desde el año pasado a este año, un poco más intensamente por mi trabajo en el proyecto de investigación del síndrome de Burnout, que estoy llevando adelante, y que tiene que ver por qué se estudian los grupos. No hablemos de todo lo que ya vimos, digamos, ¿por qué? Aparte de formal, informal, transversal, ¿sí? Cómo se genera, cuál es el tipo de liderazgo, porque los grupos hoy son muy utilizados para hacer motivación. Y esto viene desde lo que yo les conté de Elton Mayo en una Power anterior, viene con lo producido sobre grupos minoritarios por Kurt Lewin y desemboca en un texto muy conocido, ¿sí?, que se llama Teoría de la Motivación de Bowley. ¿Sí? ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas veces, y esto lo van a revivir un poco cuando estudien la comunicación en las organizaciones en la unidad 2, muchas veces uno pierde el eje o la idea de por qué está estudiando los grupos. ¿Sí? Entonces, la psicología individual chupa
lo que produce, lo que en otro momento produjo la psicología social, que es, por ejemplo, el tema de la motivación. Si uno hoy pregunta o trata de pensar cómo aparece la motivación, siempre son capacitaciones individuales, ¿sí? A los trabajadores. No aparece como una problemática de la organización y de los grupos dentro de las organizaciones. ¿Se entiende? Un poco quiero hacer esto porque hasta los años 40, 50, la producción de grupo y la producción de la psicología social fue muy importante. Después, la década de los 60, 70 y hasta 80, buena parte del 80 se diluye en una psicología individualista, ¿no? Un poco por culpa de la psiquiatría, un poco por culpa del psicoanálisis, un poco por culpa de la teoría cognitiva o cognitiva conductual, ¿sí? Y recién en los 90 hay una reaparición de la psicología social aplicada y teorizada, ya no como en los años 20, 30, 40 y 50, ¿sí? Sino actualizada, si se quiere, en algunas discusiones, entre ellas una discusión entre si en los grupos lo principal es la interacción, ¿sí? O la vivencia de interacción, si se quiere, de otro lugar, o la comunicación. Ahora voy a dar lugar a las preguntas. Termino ahora. Y estas dos powers, si ustedes miran la fecha de publicación de los libros, obviamente, ¿sí? Van a ver que todas están referidas hasta la década del 60, obviamente, menos la de la teoría de la motivación, que es la que conjuga todo lo que se venía produciendo entre el año 30 y el año 50. 50 y pico, 60. ¿Se entiende? Básicamente lo que tienen ahí son, bueno, uno es un artículo sobre la forma de vencer la resistencia al cambio y otro es un texto de Homer que también es un clásico y otro que habla sobre la conducta industrial, del trabajo de los grupos en las organizaciones. Básicamente sí van a encontrar que mucho de todo esto tiene que ver con organizaciones laborales, ¿ok? Tiene que ver con organizaciones del campo del trabajo. De hecho, yo lo digo y ya lo he haber dicho, pero lo voy a repetir, la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, la Asociación de Psicología Americana, tiene una parte que se llama Psicología Industrial y Organizacional. ¿Se entiende? Un poco esa es una referencia a nivel mundial, también si se quiere, sobre el campo que nos convoca a nosotros. Por eso muchos de los ejemplos van a ser de la psicología del trabajo y las organizaciones, como decimos nosotros. ¿Sí? Alguien levantó la mano, yo no leo, a veces me van a disculpar, yo no leo sin lentes y un poco cuando hablo no tengo los lentes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sé si todavía tienen la mano levantada. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola. Hola, hola. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo dejaría la clase acá, abriría las preguntas y nada, a ver, si alguien quiere preguntar, puede hacerlo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, profe. ¿Alguien Sí, quiere profe, se preguntar algo? escucha. Sí, sí, escucho. Yo en relación a